Pues empecemos entonces. Pues bienvenida, qué gusto compartir este espacio contigo. Gracias. Un tema que me emociona mucho porque es yo creo que los temas más preguntados y más dudados también en muchos sentidos. Así que, pues nada, feliz de estar aquí. A ver si nos podemos presentar rapidito, nada más como en unos 2 minutitos para que sepan qué hacemos, quiénes somos y por qué estamos aquí hoy. No sé si quieres empezar tú. Bueno, bueno, yo soy Remedios, me llamo Remedios, soy nutricionista y me dedico a salud hormonal y fertilidad. Me especializo mucho en endometriosis, pero también trabajo bastante con síndrome de ovario poliquístico, que es algo que tradicionalmente se lo aborda más desde el lado farmacológico. A lo sumo el médico o médica dice baja de peso y en realidad desde la nutrición y estilo de vida en general hay una herramienta de cambio muy importante. Así que eso es lo que hago, más o Muy bien. menos. Muy resumido. Sí, muy, muy rápido. Bueno, pues perfecto. Para los que no me conozcan a mí, yo soy Eva María Nagarro, y yo soy educadora y consejera menstrual y enseño el método sintotérmico, que ahorita estaremos hablando un poquito más de él también. Entonces, bueno, septiembre, creo que importante también comenzar mencionando que septiembre es el mes de concientización sobre el ovario poliquístico, entonces también por eso decidí hacer no tanto, o sea, de nutrición en general, quiero que también toquemos como otras partes, pero sí enfocándonos un poquito por ahí en el SOP, que pues sabemos que es una de las principales causas de infertilidad en el mundo y aparte, pues lo padecen muchísimas personas, ¿no? Ujú. Entonces, pues no sé, quería empezar como a preguntarte, o sea, además del SOP, ¿qué otras cosas también ves muy seguido en tu práctica que te lleguen así como, qué es lo más común que llegas a ver? Eh, lo que más trabajo, lo que más veo es endometriosis, Mm, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico. A veces suelo ver resistencia a la insulina sin que en esa persona se manifieste síndrome de ovario mm, poliquístico. Y también hay veces que hay como desórdenes hormonales, digamos, que no llegan a cumplir los criterios para diagnosticar una cosa u otra, pero que también desde el estilo de vida se acompaña bastante, que no le podemos poner un nombre, pero ujú. también veo eso. Y ahí importante creo que eso que mencionas de la resistencia a la insulina, ¿no? Que no necesariamente siempre están juntos, la resistencia y el SOP, pero sí coexisten en muchísimos casos, ¿no? Creo que por ahí vi que el 85% o algo así es como coexisten, entonces también importante eso, que pues sí saber, ¿no? Que aunque no siempre van de la mano, sí son muy comúnmente acompañados. Y bueno, no sé, ahí también eh, como si puedes explicar un poquito, así como muy fácil, ¿no? En peras y manzanas, ¿qué es el SOP para los que no saben o no están tan Bueno, familiarizados con dale. eso? Bien. El SOP o síndrome de ovario poliquístico tiene como el nombre un poco desfasado. En algún momento se documentó que, bueno, que había quistes en ovarios y de ahí le quedó el nombre, pero en realidad es como que, no sé si oficialmente se cambió, me parece que no, pero como que han habido intentos de bautizarlos de otra manera. Lo que es un desorden hormonal, no se conoce la causa primaria, pero se sospecha mucho que para la mayoría de los casos, como hablábamos recién, puede ser la resistencia a la insulina, pero tiene que haber algún componente genético o algo más que haga que en esa persona se manifieste ese SOP, porque como dijimos, puede haber resistencia sin SOP. Ujú, Lo que va a hacer generalmente es esa resistencia a la insulina, generar que el ovario trabaje distinto, porque ya el ambiente le cambia, entonces también su trabajo cambia y termina produciendo más andrógenos, que son los que conocemos como hormonas masculinas. Entonces eso ya crea un desbalance en donde va a haber, por ejemplo, más sintomatología, primero que puede provocar anovulación, o sea que no haya ovulación, puede provocar acné, hirsutismo, que es mayor crecimiento de vello facial o caída de cabello, de pelo, digamos. ujú, Eso vendría a ser las características más importantes del SOP. Y después hay como todo justamente eso ocurre porque hay todo un trasfondo metabólico, porque por eso hablamos de la insulina también, en donde también va a pasar que de pronto
aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ese contexto que permitió que aparezca la resistencia a la insulina o esa misma resistencia a la insulina, o sea, esa insulina elevada a partir de su propia resistencia, también puede hacer, por ejemplo, que aumente el estrés oxidativo, que haya más inflamación, entonces es como que se va haciendo toda una bola de nieve cada vez más grande, digamos. Ujú, que ahí lo importante de detectarlo y de atacarlo, ¿no? Antes de que se vuelva algo más grande. Y también por lo que muchas veces se tarda tanto tiempo en diagnosticar, porque los síntomas son tan variados y pueden ser como se pueden pasar como si fueran otras cosas y de pronto es eso. ¿Qué pasa? Ujú, Creo que lo mismo con la endometriosis, ¿no? Por lo que he visto sí. también, que es mucho lo que pasa y por eso hay diagnósticos que tardan, no sé, hasta 8 o 10 años, dicen el promedio, ¿no? Entonces es muy importante Sí, tal eso. cual. En ambas, lo que pasa es que uno va a consultar por determinados Mm, síntomas y en vez mm. de buscar qué es lo que está pasando, es como, ah, bueno, tenés dolor, o ah, bueno, tenés irregularidad menstrual, o ah, bueno, tenés acné, toma pastillas. Y bueno, eso es como Sí, que pero un es como, poco, ¿pero por qué se tienes perdió la eso? ocasión de ver qué es lo que estaba pasando. Sí, Claro, claro, se como perdió la ocasión de ver atrás. la raíz. ¿Y cómo has visto tú también? Bueno, no sé cuánto, si nos quieras contar cuánto tiempo llevas como haciendo esto y cómo has visto ese cambio a través del tiempo. O sea, creo que ahorita últimamente hay más mujeres que se están preocupando por su salud, como que hay un poquito más de conciencia, se están hablando más de estos temas. ¿Tú cómo has visto esa parte en tu práctica? Como que si has notado ese cambio o también hasta en cómo llegan las mujeres, con qué tanta información. No sé si me quieras compartir un poquito ahí. Sí. Yo empecé a trabajar esto creo que en el 2020 más o menos, que pasó que me habían derivado varios pacientes con síndrome de ovario poliquístico en poco tiempo y yo dije, ay, bueno, a ver, ¿qué pasa Ujú, acá? Vamos a investigar un poco más. Y sí, en aquel momento creo que fue como, creo que también tuvo que ver el estar todos en nuestras casas ujú, y con internet y tal, por el contexto del momento, que fue como un boom de las redes en ese momento para mí, como lo viví yo. Como ujú. que éramos al principio pocos y después cada vez más hablando de esto. Entonces, claro, eso hizo que más información llegue a más personas, de empezar a ver un poco atrás qué pasa atrás de cuando te indican anticonceptivos, que si tenés estos síntomas, está bien, tomás la pastilla, pero no, claramente que si no lo resolves, vas a seguir teniendo molestias. Entonces, claro, la gente buscando mejorar, de pronto las redes te dan mucha información. Ujú, Es un poco peligroso porque puede decir cosas que no están buenas, pero también sí. te da una ventana de oportunidades y de encontrar cosas que sí están buenas. Teníamos mucho tiempo Así que libre sí, y andábamos investigando de todo. tal cual. Y sí que llegan como más, muchísimo más informadas. Como digo, a veces hay cosas que no están Ujú, buenas o que le falta un poco de basamento científico, que no se puede replicar a todas las personas o porque un estudio lo diga no significa que sea así en las personas, sino que son datos que van saliendo y que cuesta, o sea, que llevan tiempo hasta concluir ujú. algo. Pero sí hay como mucha más conciencia y también de la búsqueda de una misma, sin esperar que alguien te derive al nutricionista, sino como diciendo, che, esto lo puedo trabajar. Claro. Y ahí quiero tocar un poquito también el tema de los estudios que estás diciendo, ¿no? Como que todo es un proceso. Creo que es importante, al menos, no sé tú, pero ya me dirás, pero a mí lo que me pasa mucho con alumnas que estudian el método, por ejemplo, el método sintotérmico, que para los que no sepan, el método sintotérmico es un método natural de gestión de la fertilidad, ya sea para buscar un embarazo o evitarlo, sin tener que tomarte nada de hormonas sintéticas, sin efectos secundarios y con mucha efectividad. Entonces, cuando aprenden este método, como que muchas a veces llegan queriendo ver resultados rápido o como que todo es rápido y están acostumbradas, ¿no? Muchas vienen de tomar justo la pastilla anticonceptiva o cualquier otra cosa y llegan como esperando lo mismo un poco. Y el proceso del método es súper diferente porque tardas más o menos 3 ciclos en agarrarle bien la onda, en aprenderte las reglas, Mm, ¿no? Que sí es fácil, todo el mundo lo puede aprender, pero es un proceso. Entonces, también creo que en la comida me encantaría, o sea, en la parte de nutrición me encantaría que también nos compartieras cómo abordas esa parte, porque creo que hay mucha resistencia también, muchas veces como a de verdad hacer las cosas, ¿no? Y lo que implica que el paciente o el cliente también haga su parte, que muchas veces es lo más difícil, que no es tanto que lleguen a ti, sino después lo que viene y esa paciencia y ese, pues sí, ese seguimiento y ese acompañamiento
que toma meses, ¿no? Que no es de ir una vez a consulta y, o sea, sí, como que, no sé, No, compárteme ahí un poquito. sí, tal cual como decís vos, eso es algo que ni lo mencioné, pero es muy, muy cierto que eh, llegan con toda una vorágine de información y después hay que, bueno, bajar un poco, encontrar qué es lo que más impacta en cada una. A lo mejor imagínate que en muchas personas en la alimentación obviamente hay cosas para mejorar, pero por ahí algo que tienen es el estilo de vida acelerado, de trabajar muchas horas, Ujú, de después llegar y estudiar y mantener una casa y todo, y es como que nunca hay un parón y decir, bueno, un poco de tranquilidad. ujú. Y es difícil cambiar eso, por ejemplo. Y cuando lo alimentario es algo que sí impacta mucho en la persona, también puede ser muy difícil, porque es parte de lo que uno hace día a día, de cómo aprendió, de cómo fue haciendo hábitos con el tiempo y lleva tiempo cambiar hábitos. Entonces, entre que tenés que darte el tiempo para cambiar hábitos y después dar el tiempo al cuerpo a que eso genere un impacto, el cambio que estás buscando, es algo que tarda. Sí, y Así que hay que tener como aparte, paciencia y confianza en el proceso sí, y total. entender que lleva Y tiempo. aparte que la Pero ya desde el primer momento, alimentación, ay, perdón, que la alimentación ¿cómo? aparte es como súper emocional, ¿no? Que también esa parte es súper importante. Sí, también en algunas personas puede impactar un montón, Ujú, entonces bueno, viene re bien haciendo cambios y después pasa algo, ujú, no sabemos qué, imaginemos, y de pronto cuesta todo mucho más. O personas que claro, vienen como muy, muy embaladas con su proceso y quizás hay algo que no atendieron todavía, llega el momento de decir, bueno, ahora sí me toca pasar por esto. ujú, Eh, Siempre lo que es estilo de vida y alimentación, que en realidad la alimentación es parte del estilo de vida, pero yo lo menciono separado porque soy nutricionista, ujú, pero siempre son cosas que requieren mucho trabajo interno. Puede ser gente que tenga todo bastante resuelto, que no tenga drama en decir, en vez de ujú, comer esto, como esto otro y no tiene mucho problema, ujú, también, pero muchas veces requiere como revisar muchas cosas muy internas y lleva ujú. tiempo y también hay que enterarse de eso y querer Sí, transitarlo. que a veces no es tanto la comida en sí, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Ujú. Sí, como que sí, está bien, adhiero y como Sí. esto, pero claro, detrás tiene que aparecer como, no sé, cómo viene con el autocuidado, si se da, o sea, qué es lo que manifiesta con cada Ujú, comida, cuando empieza a faltar determinado alimento o a no predominar tanto, qué emociones empiezan a ujú. aparecer. En algunas personas eso pesa más que en otras, pero es algo que puede ser algo como importante para Sí. trabajar. Y ya que estamos hablando de eso, también quería hablar un poco como de la inflamación, que pues justo, ¿no? También lo vemos en la endometriosis, que nos compartas un poquito de esa parte, que eres súper experta, cómo la Ujú. inflamación crónica está afectando a la salud de la mujer y al ciclo menstrual específicamente. Bueno, la inflamación, aclaramos primero que estamos hablando de la inflamación sistémica, no de la hinchazón abdominal, Ujú, que eso es algo que siempre como que usamos el mismo término. Y acá lo que pasa con la inflamación es algo normal que ocurre en el cuerpo, es una herramienta que tenemos para resolver problemas o la misma ujú, menstruación es una inflamación fisiológica, o sea, ni siquiera es un problema y existe porque es endometrio que creció y que no vamos a usar, se tiene que descamar de alguna manera y eso es la inflamación, así que tiene un punto agudo, después una resolución. El tema que pasa cuando esa inflamación no se resuelve, siempre tiene como una constante, o sea, no tiene un momento agudo y una resolución, sino que siempre permanece. Y eso en el cuerpo va generando algún impacto. En la endometriosis, esa inflamación en la zona pélvica se mantiene constantemente y genera parte de los síntomas asociados a los más famosos, como el dolor, por ejemplo. Y en el síndrome de ovario poliquístico, lo que puede pasar con esa inflamación es este, aumentar, por ejemplo, o favorecer o permitir que permanezca, digamos, que predomine un poco más la resistencia a la insulina, mm, por ejemplo. Entonces, es como todo, como decía recién, como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, es como que en algún momento tenés que cortar y decir, bueno, este hábito me es perjudicial, tengo que tratar de incluir, no sé, actividad física, incorporar nutrientes que mi cuerpo está necesitando, disminuir el consumo de algunas cosas que ya se conoce, que son inflamatorias. En esa inflamación el cuerpo pone nutrientes a disposición para tratar de resolverlos y eh, se consumen, ujú, digamos, así que hay que tratar de incorporarlos. Y justamente cómo los incorporamos a través de una alimentación que facilite
esa entrada de esos nutrientes, que justamente le podemos decir alimentación antiinflamatoria, le podemos decir dieta mediterránea, le podemos decir alimentación saludable, pero justamente ahí es donde los vamos a encontrar. Mm, sí, muy interesante esa parte. Y bueno, pues ya entrando un poquito más como a la parte interesante de, pues sí, como más recomendaciones y así, hablar un poquito como de las fases, ¿no? Y la importancia de comer de acuerdo a las fases y también cómo eso nos ayuda a entendernos, porque pasa mucho que cuando, no sé, viene una alumna nueva y aprende toda esta parte, las fases, y es como que no tenía idea de todo esto y ahora entiendo todo y por qué me siento así estos días, ¿no? Y como que todo empieza a tener sentido y cómo de verdad todo se Ujú. relaciona con eso, o sea, tanto tu productividad como lo que debes o no comer, es diferente cómo te puede caer un alimento en una parte del ciclo a otra, entonces hablar un poquito de eso, de las fases así en general y como qué alimentos o qué tipo de alimentos son como los más recomendados, ¿no? Para cada fase un poquito como para que la gente Ujú. tenga, obviamente cada caso es distinto, como hemos dicho, no todo sirve para todos y siempre hay que tratarse individualmente, pero sí podemos dar como recomendaciones generales en cuanto a las fases y su energía y qué requieren, ¿no? Bien. A ver, en las fases vamos a distinguir la fase folicular, que es cuando el ciclo comienza, que es cuando se empieza a producir el endometrio y la hormona que predomina es el estrógeno, y en ese momento podemos tener más energía. Siempre en un ciclo que no, en donde no se estén consumiendo Mm, anticonceptivos u hormonas. Y bueno, después está el momento de la ovulación, que es algo que debería ocurrir. Y después está el momento de la fase lútea, en donde tenemos más producción de progesterona. La función de esa hormona es muy distinta a la del estrógeno y sí puede pasar que en ese momento estemos más caídas y ahí puede haber un poco de hinchazón, constipación, por ejemplo. En definitiva, si uno tiene una alimentación variada y completa, no tiene que hacer grandes cambios ujú, en la alimentación, no como andar mirando los días a ver qué tengo que comer hoy, ujú, pero sí al hacer un registro de ciclo como el que se hace en el método sintotérmico y aprender un montón de cómo es el cuerpo y tipo conectar ujú, ideas, conceptos con sensaciones, sí te vas a dar cuenta que en un momento tenés como más energía, que sería en la primera fase del ciclo, y después en la fase lútea no solo vas a estar más cansada, sino que podés estar más hinchada, como decía recién, a partir de la constipación y que sí podés tener más hambre y antojos de cosas dulces, que no tiene que ser algo malo, pero sí obviamente que según los alimentos que elijas, si vas a estar manejando bien la situación o si va a haber cosas que no te estén beneficiando mucho. ujú, Siempre va a ser algo importante. Yo siempre lo hablo porque es muy común que la gente no tome mucha agua, pero ujú, siempre el agua siempre tiene que estar. Y sí se puede hablar, depende, como vos decías, que en cada persona alguna cosa se va a manifestar más que otras. Por ejemplo, eh, lo de siempre también tenemos un consumo de fibra predominantemente bajo, o sea, ujú, como que no es algo que abunde, que se toma la cantidad ideal, entonces es algo a lo que hay que prestarle atención. Pero a partir de incorporar alimentos que necesitamos y que aportan toda esa variedad que digo, como legumbres, granos integrales, semillas, frutos secos, aparte de las conocidas frutas y verduras que más o menos sabemos que hay que comer, ahí vamos a estar incorporando, por ejemplo, distintos minerales como zinc, hierro, magnesio, grasas saludables, fibra, hidratos de carbono de absorción lenta que van a ser beneficiosos también. Eh, y o sea, tipo en la bueno, fase creo que va o como... sea, como dividir entre la fase folicular, como qué alimentos son los más recomendados y por qué, y luego tipo la fase lútea y cómo cambia, ¿no? Esa energía, que me gusta verlo como estrógeno, progesterona, como este sube y baja, ¿no? Que siempre van como de la mano, pero no pueden estar los dos arriba siempre y los dos abajo siempre, sino que siempre están como Se coordinándose, cruzan en ¿no? algún momento, pero... Exacto. Entonces esta diferencia justo Sí. la vemos en esas fases y en la energía y por lo tanto en los alimentos y cómo nos afectan, ¿no? Sí, en realidad en la fase folicular, si la persona está bien y no tiene mayores síntomas, porque es el momento en donde mejor te vas a sentir, si tuvieras Ujú, algún síntoma asociado al ciclo, este es el momento en donde ujú, rendís más y te sentís mejor, eh, la alimentación saludable que conocemos. Después en cada persona puede ver, porque por ejemplo, quizás la dieta mediterránea o antiinflamatoria aumenta el contenido de semillas, de legumbres, de granos integrales, si eso es algo que no está muy presente, el trabajo puede ser justamente incluirlos. ujú.
A lo mejor la persona no siente nada, no se siente mal, pero es algo que es preventivo a futuro, entonces Ujú. está bueno hacerles lugar de a poco. Y con esos alimentos que son súper versátiles se pueden preparar un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, si estamos del otro lado en la fase lútea y hay hinchazón y distensión y tal, en realidad con un buen aporte de fibra, con un buen aporte de agua, ahí estás haciendo lo que podés con el cuerpo para que responda lo mejor posible. Y si aparece ese deseo de dulces, que es muy común, se pueden preparar cosas, por ejemplo, dulces con alimentos copados, como por ejemplo hacer algunos bombones con quizás avena, semillas, pasta de maní y algún endulzante como dátiles, por Ujú. ejemplo, si hay ganas de probarlo. Eh, pero por ahí no es tan necesario como separar estos primeros Ujú. 15 días esto, estos segundos 15 días lo otro. Sí se hablaba mucho en un momento, ahora ya no lo veo tanto, pero en un momento me consultaban bastante en la consulta o veía que hablaban de eso en redes del ciclo de semillas. Ajá. No sé si a alguien Sí, le sí. suena. Bien, el ciclo de semillas está bueno en un primer momento como para, bueno, la semilla no es algo que todo el mundo consuma, o sea, no es Ujú. algo que predomine, que está buenísimo, que sí esté, te puede enganchar en un primer momento para decir, bueno, no las como nunca, de pronto las compro y las hago así, las preparo de esta forma, en estos Ujú. días, después de los otros. Pero no hay tanto fundamento como para sí o sí hacer esa división, sino que en realidad lo que predomina, o sea, lo importante es que estén en la dieta presentes. Ujú. Y también como mucho escucharte, ¿no? Creo que ahí entra también la parte intuitiva y saber, porque a lo mejor a ti te cae, o sea, por más que en todos lados diga que en la folicular esto te cae súper bien, a ti a lo mejor no, y entonces está bien, ¿no? O sea, Ujú. pero también como escucharnos y estar conectadas, que eso es algo que justo me gusta el método sintotérmico, que llegas como a ese nivel, ¿no? De estarte sintiendo ya todo el día constantemente y estar muy conectada con sí se me antoja, no, porque a lo mejor es, como dices, se me antoja chocolate, pero en sí no es el chocolate, sino te falta dulce o te falta magnesio del cacao o algo así, pues tu cuerpo Pues lo relaciona con un Snickers, ¿no? O lo que sea. Pero creo muy importante puede ser. también escucharte en cada momento y saber que no necesariamente tiene que ser lo que dice, ¿no? En un texto o algo así. Em, Sí, también o sea, tampoco basarse tanto de como decía, estoy en la etapa folicular, tengo que comer esto, sino que si vas a, por ejemplo, transitar por el método sintotérmico y vas a aprender un montón del autorregistro y ujú. entender un montón cómo se siente cada uno en cada momento, de ahí vas a sacar mucha más información y si hay alimentos que empiezan a estar y que de pronto no, porque también hay que ver lo siguiente. Si en general vemos cómo es la alimentación occidental de la mayoría de las personas, y de pronto más allá de en qué fase del ciclo estés, tenés que comer más legumbres porque Ujú. seguramente comes menos, tenés que comer más verdura, más fruta porque seguramente comes menos, tenés que comer más fibra, perdón, semillas o frutos secos porque seguramente comes menos de lo ideal. Entonces, si partimos de ahí, hay un montón de alimentos para incorporar. Y hay que ver también en ese momento cómo una se empieza a sentir. Ahora sí realmente siento más energía, porque como nutrientes, como equilibrado, no como comidas pesadas, y ahí sentís el empuje de la fase folicular. Ujú. Y en la fase lútea, quizás de haber migrado la alimentación, también sentís quizás el bajón de energía, pero sin tanta molestia, por ejemplo. O a partir de incorporar actividad física, también podés sentirte mejor, sí, ahora sí rindo mejor en esta actividad física, o en estos días es cierto que estoy cansada, pero sé que me va a ayudar a mantenerme con los buenos síntomas dentro de todo, entonces me Ujú. esfuerzo para ir. Ujú. Y por ejemplo, ¿qué alimentos se deben entonces evitar como para minimizar si hay ciertos síntomas, por ejemplo, si hay un SOP o si hay endometriosis, como ahí sí o sí qué alimentos son los que si les dices, ¿sabes qué? Esto trata de evitarlo o por más que no, por ahí leí un post tuyo, ¿no? De las dietas restrictivas que no estamos de acuerdo con eso. Pero sí, Ujú. definitivamente hay alimentos que no son ideales y también porque ahora hay tanta cosa refinada y procesada, ¿no? Que supongo que por ahí va un poco la respuesta, pero bueno, dinos tú, la experta. Sí, tal cual. Está bueno identificar cuáles son los alimentos que no son muy beneficiosos, pero sí, después en el tratamiento, cómo se va hacia eso, y es haciendo lo que dije recién. Come más legumbres que seguramente comes menos, comes más fruta que seguramente comes menos, etcétera. Pero los alimentos que sí no son beneficiosos, el primero, y ya conocidos por todos, nadie va a dudar, las Ujú. frituras. Las frituras tienen un tipo de grasa que es
aumenta de forma muy directa la inflamación sistémica. Entonces, bueno, si es algo eventual, se sabe que es eventual, lo eventual no enferma, pero no es algo que vamos a hacer como todos los días. Los ultraprocesados, que son los que decías vos, que son aquellos alimentos que ya vienen listos para consumir, que abrís el paquete y comes. Pueden ser desde galletitas, incluso las galletitas más inocentes, o hasta salsas listas. Y en el medio hay un montón de Ujú, cosas. Siempre también igual, no es que empaquetado o envasado sea igual a ultraprocesado, siempre hay que mirar los ujú, ingredientes. Hay algunos que a lo mejor no son 10 puntos, pero se convierten en una herramienta en el día a día. Hay otros que son súper aceptables. O sea, hay de todo en lo empaquetado. ujú. También las carnes rojas, con el consumo de, o sea, el aporte de grasas saturadas, mejor dicho, no es muy beneficioso. ¿Qué más? Se me está olvidando. Hay mucha discusión alrededor del gluten y los Ujú, lácteos en el SOP, también en la endometriosis. Ahí yo recomiendo ujú, individualizar, siempre, en consulta a ver qué pasa. Que no es lo mismo que asocies que si como harinas me hincho, que eso puede ser por los fructanos, que nada que ver con el gluten, o porque hay poca fibra. O a decir, bueno, no, tengo muchos síntomas, incluso extra digestivos, cuando como algo con gluten, aunque por ahí los marcadores de enfermedad celíaca están ausentes. ujú. Por eso siempre mejor individualizar. De todos modos, no está mal reducir el consumo porque también permitís que entren otras harinas distintas, otros alimentos distintos, y mientras que tengas un buen equilibrio entre llevar bien la parte social y que Ujú, no estén predominando todo el tiempo, se puede. Y los sí. lácteos, mejor elegir lácteos de calidad, como puede ser un yogur, que va a ser un alimento fermentado, mejor si es un yogur natural, o sea, sin edulcorante y sin saborizante y sin colorante y sin todo eso, también puede ser una linda alternativa. Eh, Esos son los que por ahí podemos cuestionar más. Bueno, el Ujú. alcohol y las gaseosas, Y por o jugos. ejemplo el café, que ese me encanta porque es también hay como que sí, que no tanto, que más o menos, que entonces, a ver, cuéntame ahí tú qué has visto con el café. ¿Cierto? El café, sí, se me está olvidando el café. A ver, eso es algo que individualizo Ujú, bastante. Tampoco para tomarse 3 cafés por día, eso sí puede ser un montón. Pero quizás, depende de la persona, por ahí digo, bueno, trata de evitar el café, el primer café de la mañana, pasa al otro momento del día, prioriza esto, esto y esto en el desayuno y después más tarde si querés, tenés muchas ganas de un café, lo podés tomar. Este, pero hay que tener básicamente cuidado con la cantidad de cafeína que se toma y en qué y también momentos. es diferente, ¿no? Cuando es un café de buena calidad, así te vas a tomar un café con crema, con 2 cucharadas de azúcar, con el jarabe de nuez, ¿no? O sea, es como también hay No, un poco claro, sí. esa Acá la parte. mayoría del café que se toma, todavía creo, para la mayoría de las personas, si toma café, sigue siendo café. Que puede ser café torrado, que va a Mm. estar tostado con azúcar, pero la cantidad de azúcar en esos casos no es gran cosa. Eh, pero sí, si ya son cafés que es como una golosina de todo el azúcar que tiene, y sabores, y endulzantes, y aromas, y qué Sí, sé porque es como yo, me tampoco. tomo uno Eso no. diario, pero es un Starbucks con crema batida, pues de pronto no es bueno, ¿no? No, 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 claro. Y Sí, claro, cuando también, ya el consumo es como lo que es el yogur, si es sí, yogur endulzado con colorantes, saborizantes, ya es una golosina láctea. exacto. O sea, no es yogur como tal. Sí, y ahí, bueno, algo que quiero compartir que en lo personal, a mí, por ejemplo, me pasó con el café, es que yo sí, bueno, tenía dismenorrea, tuve dismenorrea muchos años, y Ujú. una cosa que sí me ayudó mucho fue dejar de tomar café una vez que compruebo ovulación, por ahí como los 3 días después de que empiezo a la Ah, fase lútea, lo dejo hasta más o menos mi cuarto día del periodo. O sea, como toda esa fase ujú. lútea, trato de no tomar café y me ayuda muchísimo y sí me reduce bastante los cólicos. Entonces, bueno, hay una recomendación para que lo intente cada quien y vean si les funciona. A mí en lo personal me funcionó mucho y yo soy muy cafetera, me encanta el café, lo disfruto mucho, lo tomo negro, sin nada, me encanta. Pero Ujú. al ver que me hacía una diferencia tan grande y de verdad como que sí me sentía mejor, ya no me cuesta trabajo decir que no. Y creo que eso es como lo bonito de esta parte, que cuando de verdad ves el cambio y te sientes mejor, cuando dejas de comer una cosa o cuando cambias la forma o lo que sea,
pues te motivas a ti misma como a ya no hacerlo y no cuesta trabajo, ¿no? Porque muchas veces también creo que hay esta mentalidad de, no, pero ¿cómo voy a dejar de comer esto que me encanta, ¿no? Y sobre todo, no sé, los mexicanos somos muy así con nuestra comida de cómo voy a dejar las tortillas, cómo voy a dejar el pan, cómo voy a dejar la salsa, ¿no? O lo que sea. Pero cuando ves el resultado, te sientes mejor, creo que es muchísimo más fácil, pero pues lo tienes que intentar, primero te va a costar y después vas a ver el resultado y ya después solito tu cuerpo como que ya ni siquiera te va a antojar, porque aparte es temporal y sabes que si lo comes no pasa nada, ¿no? Y es como no fanatizarse tampoco con nada, que también yo fui alguien que tuvo muchos problemas con los alimentos de chica, como que era muy, decimos, melindrosa, que no quería comer muchas cosas, no me gustaba nada, o sea, era muy picky. Y poco a poco fui ahí haciendo las paces con la comida, pero creo que es mucho eso también, la obsesión que hay ahora como de la salud y de estar bien, y entonces restrinjo y quito, ¿no? Y toda esta parte como desde el miedo, y no se diga contar calorías, etcétera. Entonces, como bien decías, también rescatar esa parte de que a casi todos nos falta todo. O sea, al final es muy rara la persona que está comiendo realmente bien hoy en día, y porque incluso los alimentos buenos, naturales, también ya están un poco, pues ahí con, ¿no? Pesticidas, metales pesados, pescados, o sea, hay muchas cosas que si te pusieras a pensar en cada una de esas cosas, pues no comeríamos nada, ¿no? Entonces, también un poco Pero como va cortando cada vez más sí, como que dar paz por ese lado de no fanatizarse, de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene, pero sí ¿Mm? tomar pues un rol activo en tu salud y pues sí hacer algo por ello, ¿no? No tampoco rendirse y estar en el otro extremo de decir, bueno, pues si todo hace daño, pues da igual, entonces voy a comer lo que sea, ¿no? Un poco No, como rescatar esa parte tampoco ser tan del extremo. balance, sí. No, siempre va a haber algo que la persona se siente más alineada a hacer. A lo mejor la idea de cambiar la forma de comer le genera un poco de tensión, pero sí le encuentra a la vuelta de cocinar más casero Ujú, o de conseguir verduras agroecológicas, por ejemplo. Entonces, siempre empezar a tirar de donde la persona lo vea más posible. Hay veces que sí, es cierto, esas cosas te van a ayudar, pero todavía va a faltar para que puedas ver el ujú. cambio, pero por lo menos te empezás a ver haciendo cosas y eso te ayuda a mantenerte en el trabajo. Ujú, sí, total. Y bueno, no sé, hay también ya ahorita como acercándonos un poco al final de este live, quisiera como que me contaras si has tenido experiencia tú con el método sintotérmico como tal, si lo combinas con tus clientas o cómo le haces como cuando llega alguien que lo lleva, un poco para que se vea como alguien que a lo mejor está pensando en aprenderlo o quiere ir con una nutricionista o que está un poco investigando estos temas, que vean cómo se ve esa parte de tener un equipo detrás, ¿no? De tener expertas que te están guiando, ya sea en la parte de registrar tu ciclo y conocer esa parte, pero también al mismo tiempo una nutricionista que entonces combine como ambas cosas, ¿no? Sí, no lo trabajo yo, o sea, yo no soy educadora, pero lo que pasa es lo siguiente. eh, es muy común, honestamente, ver personas con síndrome de ovario poliquístico que están tomando Mm, anticonceptivos. También es muy común que no los quieran tomar. ujú, O es muy común de que si tenés SOP no ovulás, cuando a lo mejor si ese ovocito no fue de la mejor calidad porque fue una fase folicular eterna muy larga, pero quizás sí se ovuló. Y eso ujú, solamente lo sabés si estás registrando el ciclo, por ejemplo. ujú, Entonces, también parte de los cambios y las mejoras que se pueden ver, lo vas a ver más manifiesto si lo registras, porque después si tuviste un ciclo de 45 días y a lo mejor no sabes si ovulaste de forma tardía y después hubo un poco de progesterona o si definitivamente no hubo nada y no fue menstruación como tal, sino que fue la descamación del endometrio por su propio peso, digamos. ujú, Así que si alguien tiene la intención de trabajar distinto, el SOP, desde una mirada más integral, el método sintotérmico sí lo comento en consulta, comento, che, o sea, vos no sabés si no ovulás. De ujú, última podés probar con esto. sí. Este, y es una herramienta muy linda para incorporar, te da mucha información, es cierto, y está como para ver esto de, bueno, no solamente qué como, qué no como y cómo me siento, sino cómo uno lo hace en la rutina del día a día, cuando a lo mejor el trabajo es siempre igual, el entrenamiento es siempre igual, y poder ir ajustando Ujú. algunas cosas de cómo se van metiendo en la rutina, teniendo en cuenta la información que aparece del ciclo.
Sí, aparte creo que es como Así que una manera de verlo inmediato, ¿no? O sea, estás al registrar tus temperaturas, todo el tiempo es como tener datos duros eh, a la mano, que se me hace algo muy valioso porque puedes inmediatamente saber cómo te está afectando un cambio que estás haciendo en tus hábitos, ¿no? Pues al sí, ver eso es cierto. también, por ejemplo, cuánto te dura la fase lútea, si tus temperaturas están muy bajitas, puede ser algo metabólico, pues la progesterona, o sea, te puedes dar cuenta que no solamente es registrar el ciclo, sino puedes sacar como bastantes conclusiones de unir todo ese patrón y de verlo, eh, pues en el tiempo, ¿no? Que también es lo que hablábamos al principio de lo importante que es un proceso y que dure, que es de varios ciclos, que ni, no hacer, o sea, hacer un cambio de Ujú. alimentación no se va a ver el resultado así en un mes. Se puede ver algo, sí, pero no va a ser lo mismo que verlo a lo mejor en 6 meses, ¿no? Igual el sintotérmico creo que es la parte, pues, de que es un proceso y que si logras graficar por lo menos 3 meses, tienes muchísima información también para poder ir con Ujú. eso, si es necesario ir a un médico a tratar cualquier cosa, pues que vayas con esa información y no en cero esperando que alguien te dé la respuesta de algo que ni tú misma sabes de ti misma, ¿no? Entonces, como Sí. también un poco regresarle ese poder a las mujeres de, pues sí, de saber que Ujú. ellas tienen ese conocimiento en sus cuerpos, ya, no, es cosa de recordarlo, ¿no? Esa sabiduría ya la traemos y solamente es como echarnos un clavadito y aprender la parte como técnica, pero en realidad todo eso tu cuerpo ya lo sabe, ya lo tiene, nada más es saber su lenguaje, ¿no? Ujú. Y nos puede ayudar mucho Sí, con el SOP y con el endometriosis y todos estos temas que a veces te puedes sentir tan perdida. Si de por sí alguien que a veces es regular y no sabe ni cuándo le va a llegar la menstruación se siente perdida, pues no me imagino a alguien que tiene algo pues más delicado, ¿no? O claro. más grave. Entonces, bueno, Sí, y es cierto que decís eso de que te ujú, acerca un poco más la información, porque es cierto que por ahí me conecto a la consulta con alguien y me dice, no, o sea, no sé, todavía no me vino, todavía no menstrué. Y claro, si tenés el registro de ciclo, de pronto podés ir ujú, viendo que por lo menos si ovulaste o no, o si está cambiando un poco la temperatura, o si subió, es cierto. ujú, sí, muy, muy valioso. Pues bueno, creo que ya cubrimos un poco los temas que teníamos. No sé si quieras cerrar con algo, como alguna cosa que le quieras hacer zoom, una conclusión, alguna reflexión, recursos, no sé. También dónde te pueden Bueno, a ver, encontrar para trabajar contigo, si tienes consultas en línea o estás viendo nuevos clientes sí, o tengo no. consulta virtual. Me contactan por mensaje de Instagram, o está mi teléfono ahí en el link de la bio. Y a ver, como para repasar un poco, el SOP tiene un trasfondo metabólico muy importante en la mayoría de los cuadros. El estilo de vida determina bastante. Tampoco poner una cierta presión o tensión sobre eso, como que, no, lo tengo que poder regular. Lo farmacológico puede aparecer como una herramienta más súper válida, porque también te permite reposar algunos síntomas mientras empezás a Ujú. trabajar otras cosas que tardan más en dar resultado. Este, el método sintotérmico como herramienta sí, súper válido. Y la suplementación puede ser útil también, pero siempre va a tener más ocasión de mostrar beneficios sobre la base de un trabajo previo. Buenísimo, no, pues ya súper al punto, me encantó, resumido, conciso, directo. Buenísimo. Y pues ahí le agrego que sí, que la pueden contactar a Reme si quieren más información o consulta con ella. Y también a mí, por si quieren aprender el método sintotérmico, por ahí me pueden contactar en mis redes. Y pues muchas gracias, Reme, por este tiempo, por tus recomendaciones, la información y por lo que haces, que es muy importante también tener como especialistas en estos temas. Em, pues sí, ¿no? Que no todo el mundo tiene ni el conocimiento ni la sensibilidad para tratarlos. Entonces, pues gracias por lo que haces también. Y vamos a estar publicando este live para que lo vean después grabado también. Y bueno, pues no sé si alguien, vamos a dar nomás ahí, si alguien tiene preguntas o algo, las hagan antes de irnos. Y si no, pues Bueno, a ver. terminamos. Gracias a todos los que se conectaron también. Y esperamos que les haya servido esta información. Y si no, que si conocen a alguien que le pueda servir, también compártanlo, porque es muy importante hablar de estos temas.
Y bueno, para los que no saben, Rem está en Argentina y yo estoy en Miami, así que también a los que anden en persona por esos lugares nos avisan. Y creo que no hay preguntas, También. pero bueno, espero que todo haya Bueno, quedado muy claro. O si están, cualquier cosa pueden poner en los comentarios de cuando lo subas exacto. también publicado. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Que descanses. Hablamos Listo. pronto. Un gusto y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bueno, bye. Chao.